Muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy el doctor Francisco Román de Oftalmodosis. Es una cuenta que he creado ya hace un poco más de 3 años para poder enseñar oftalmología a todos los que son estudiantes de medicina, de optometría. Bueno, en este caso tenemos a alumnos de Ecuador que quieren aprender oftalmología, entonces para eso estoy con ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca de farmacología en oftalmología. Este es un tema amplio. A mí realmente en medicina no me gustaba mucho lo que era farmacología, así que les voy a enseñar lo que realmente tienen que saber para el mundo, ¿no? Para el mundo que se enfrenta. No solamente para los exámenes, porque para los exámenes a veces uno estudia y se les va de la cabeza, pero lo importante es que ustedes van a ser futuros médicos, futuras doctoras, futuros doctores. Entonces, tienen que saber lo que se requiere de oftalmología para una atención primaria. A veces a los pacientes que tienen alguna emergencia hay que darle algún tratamiento. A veces dicen, doctora, ¿no tendrá algo para mis ojos? De que estoy con este problema y por lo menos algo de este conocimiento de esta charla hay que llevarse para toda la vida. ¿Bien? Muy bien, este es el tema de farmacología en oftalmología. Una frase que me gusta decir siempre es de que el ojo es un universo en miniatura. Algo realmente tan pequeño puede tener tantas cosas. Recuerden que pueden tomar apuntes de todo lo que ustedes consideren importante. Y si no entendiste algo, preguntas. No te quedes con la duda. Acá estoy para poder resolver hasta donde yo sepa también. Hasta donde yo sepa, y las cosas que no sé, les diré que no sé. Y les trataré de responder en alguna otra oportunidad. Y usualmente las cosas que coloco aquí abajito suelen ser cosas de importancia. Muy bien, lo que vamos a tratar ahora en lo que es farmacología es a grandes rasgos todo lo que son las vías de administración, tratamiento para el glaucoma, las infecciones oculares, el síndrome de ojo seco, que es un tema bastante frecuente en cualquier tipo de población y más ahora en la pandemia nos hemos dado más cuenta que hay personas con síndrome de ojo seco, pacientes que requieren algún tratamiento para uveitis y tratamientos para la retina. Muy bien, empecemos con lo que son las vías de administración. La vía de administración son varias formas de aplicarlo. Tenemos el tratamiento tópico. El tratamiento tópico puede ser en gotas o puede ser en ungüento. Y tenemos también una vía sistémica que es la vía oral. Tenemos también los medicamentos que colocamos directamente dentro de algún tejido o dentro de una cavidad ocular. Por ejemplo, acá es un medicamento que estamos colocando dentro de lo que es la cámara anterior. En lugar decimos cámara anterior, en verdad esto al final se distribuye en todo lo que es el humor acuoso, ¿no? En cámara anterior y cámara posterior, pero nosotros decimos intracameral para referirnos de que estamos ingresando, acá estamos con una cánula, hemos abierto previamente un agujero que nos permite el ingreso hacia lo que es la cámara anterior y ahí estamos colocando el medicamento que se ve en esta zona de acá. Usualmente después de una cirugía de catarata para prevenir las infecciones intraoculares postoperatorias o intraoperatorias, nosotros colocamos un antibiótico de manera profiláctica que es el moxifloxacino. Moxifloxacino al 0.5%. En algunos médicos, algunos doctores prefieren diluirlo un poquito más. El moxifloxacino en su presentación casi siempre es en 0.5% y ese medicamento lo colocamos dentro del ojito. Las intravítreas, esto es algo que también requiere muchísimo aprendizaje el querer colocarlas. Nosotros por vía intravítrea podemos colocar antibióticos, podemos colocar antivirales, podemos colocar antifúngicos, podemos colocar algún medicamento con anti-VEGF, podemos colocar infinidad de cosas, incluso corticoides, ¿no? Dentro de lo que ya sería el humor vítreo.
Esta vía de administración tiene que ser una persona preparada para colocarlo, ¿no? Ya es prácticamente no solamente el oftalmólogo, sino también puede ser una persona, la persona mejor preparada es el oftalmólogo que estudió retina, el que estudió retina, o el oftalmólogo que tuvo una práctica, porque también ya cuando eres oftalmólogo ciertas cosas aprendes con cierta rapidez también. El oftalmólogo de que ha aprendido a colocar las intravítreas. La gran mayoría de veces vamos a colocar anti-VEGF en pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad, los de MAE. Entonces, le colocamos un antigenerador de este compuesto, el VEGF, para que el paciente pueda mejorar su calidad visual. La inyección en los pacientes que son fáquicos quiere decir que aún tienen su cristalino, se le coloca a una distancia de 4 milímetros de lo que vendría a ser el limbo esclerocorneal. Y los pacientes que son pseudofáquicos, es decir, que ya no tienen cristalino, sino más bien un falso cristalino, por ejemplo, un lente intraocular, se coloca a 3.5 milímetros de limbo esclerocorneal. Como se dan cuenta acá, la diferencia cuando hablamos de este tipo de inyecciones son milímetros que tenemos que colocar. Ya cuando uno tiene mucha experiencia puede colocarlo al ojo, ¿no? O sea, ya sé dónde colocarlo. Pero las personas que recién están teniendo este tipo de aprendizaje o capacitación, necesitamos un compás especial que nos ayude a medir esta distancia. ¿Y por qué es esta distancia? Porque si es que lo colocamos muy antes, podemos lesionar la zónula, podemos lesionar al cristalino, causar catarata. Si lesionamos la zónula, el cristalino se cae o solamente va a prenderse de algunos hilos. Entonces el paciente puede tener, puede tener una dificultad de la visión, ¿no? Si lo aplicamos antes de los 3.5 milímetros, podemos lesionar a lo que es el cuerpo ciliar y podemos ocasionar un sangrado. Dentro del ojito empieza a sangrar mucho, entonces el paciente se acumula la sangre dentro de lo que es la cámara anterior, eso se llama ifema, que es una forma de reconocerlo, y el paciente podría aumentar mucho también su presión intraocular por este evento. Ahora, y si lo coloco más atrás, ¿qué es lo que pasaría? Pues más atrás estamos involucrándonos con la retina. Podríamos ocasionar un desprendimiento de retina. Y ustedes me dirán, ¿qué cosa pasa entre lo que son los 3.5 milímetros que están acá, los 3.5 a 4? Esta es una zona muy especial que hemos aprendido los oftalmólogos a colocar inyecciones o incluso a hacer algún otro tipo de procedimientos, porque en esta zona de acá es avascular, es decir, hay muy pocos vasos o hay ningún vaso sanguíneo involucrado en esa zona de allí. Incluso la hora serrata, más o menos, está a 6 milímetros de distancia de lo que es el limbo esclerocorneal. La hora serrata es el lugar donde empieza, por así decirlo, la retina. Entonces, toda esta zona de acá es sumamente segura para evitar lo que son desprendimientos de retina. También está en la vía subconjuntival. Subconjuntival, eso lo utilizamos mucho en lo que son cirugías. De lo que es, por ejemplo, la cirugía de pterigia, o cuando vamos a hacer algún tipo de cirugía en el cual involucre la conjuntiva, ponemos una inyección justo debajo de la conjuntiva, justo debajo de la conjuntiva. El paciente, en el momento de que se le coloca la inyección, siente un pequeño piquete y después, por la acción de anestesia, va a sentir un pequeño ardor que poco a poco, por la misma acción de la anestesia, valga la redundancia, empieza a disminuir. Entonces, en lo que es la cirugía de pterigia, que por ejemplo acá en este paciente tenemos que cortar todo esto de acá, despegarlo del ojito, nosotros tenemos que colocar la inyección a nivel subconjuntival o debajo del pterigio, en este caso, para que el paciente no sienta dolor, no sienta molestias durante el acto quirúrgico. En algunas ocasiones también se le puede colocar antibióticos.
La vía subdérmica también es bien utilizada en lo que es oculoplástica. Es decir, los oftalmólogos que están especializados en lo que es párpados y vías lacrimales, órbita, también colocan en los músculos la vía subdérmica. Ya sea en los músculos, acá por ejemplo la colocación de Botox para disminuir lo que son las arrugas, y no solamente como tratamiento estético, sino también como tratamiento en pacientes que tienen blefaroespasmos. El blefaroespasmos es esa tembladera que en algún momento hemos tenido, pero hay pacientes que lo tienen de manera perenne. Tanto es así de que a veces el paciente entrecierra tanto los ojos que ni siquiera puede abrirlos a voluntad, tienen que utilizar los dedos para poder abrirlos. Entonces colocamos toxina botulínica para poder inhabilitar esos músculos que están siendo muy contraídos y empezar a relajarlos para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. También están las intramusculares, y no solamente colocamos las intramusculares en los músculos que ya conocemos o que nos han enseñado en el pregrado, sino también lo vamos a colocar en los ojitos. ¿En qué momento colocamos este tipo de intramusculares? Cuando el paciente tiene dolor después de una cirugía, queremos bajar la inflamación de manera rápida, podemos colocar una intramuscular. Pero también colocamos intramusculares en los músculos que están, los músculos extraoculares, ¿no? Como los 7 músculos extraoculares, el recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior, y también en el músculo elevador del párpado superior, ahí también podemos colocar inyecciones intramusculares. Por ejemplo, en pacientes, acá tenemos un paciente con estrabismo. Especialmente acá tenemos un paciente con esotropia, es decir, el ojo derecho lo tiene desviado hacia adentro. Entonces colocamos toxina botulínica en este caso, en este mismo ojito, para que el músculo que está haciendo mucha fuerza disminuya esta fuerza y se alineen los dos ojos a la vez para que el paciente pueda ver como parte de su rehabilitación. También podemos colocar inyecciones subtenonianas para poder llegar al tenon. El tenon es una cápsula que rodea a todo el ojo. De repente, en lo que es anatomía, les enseñaron de que primero está acá la córnea, acá está la esclera, y de la esclera, acá lo reviste lo que es la conjuntiva. Aquí está la conjuntiva y aquí están los párpados. De esa manera nos han enseñado en anatomía. Sin embargo, el ojo también tiene una cubierta especial parecida a la cubierta que tiene el corazón, como si fuera un pericardio. El ojo también tiene su propio pericardio, y ese pericardio se llama fascia de Teno, fascia vulvar de Teno. Y es una fascia que recubre todo el ojito hasta 2 milímetros antes de llegar a lo que es la conjuntiva, al limbo esclerocorneal. Hasta ahí todo eso lo recubre. Entonces nosotros podemos hacer un corte primero, ingresamos al tenon, levantamos la conjuntiva y después levantamos el tenon, justo antes de llegar a la esclera, que es la parte dura. Y es allí donde abrimos una cavidad, lo disecamos. Esto no necesita hacerlo con tijera cuando ya está cortado. Solamente abrimos, diferenciamos, y es allí donde vamos a colocar las inyecciones. Podemos colocar inyecciones como antibióticos, o también podemos colocar anestesia de esta vía. Esta es una vía muy segura para colocar anestesia porque ya no habrían los efectos adversos de otro tipo de inyecciones que colocamos también para cirugías oculares. Tenemos para cirugías oculares mayores la anestesia perivulvar y retrovulvar. Y no solamente para anestesia, sino también para colocación de otros medicamentos, como corticoides, la triamcinolona, que es un corticoide que mucho utilizamos para bajar la inflamación ocular. Y también podemos utilizarlo para colocar antibióticos en caso de que haya algún tipo de infección, pero más que todo para antiinflamatorios y anestesia utilizamos estas vías. La vía perivulvar significa que vamos a colocarlo
alrededor del ojo, la inyección va alrededor del ojo. Y la retrovulvar quiere decir que la inyección va a ir detrás del ojo, en este cono. Esto de acá se va a formar un cono, acá formamos un cono, y en este cono es donde colocamos la inyección. Para esta inyección retrovulvar necesitamos una aguja fina, pero que sea larga, por lo menos que sea de 2 pulgadas de largo. En cambio, para la perivulvar, con 1 pulgada o 1,5 pulgadas, con eso basta para poder ingresar a estas cavidades. Como ya les dije, esto de acá se utiliza para colocar inyecciones de anestesia. Los tipos de anestesia que utilizamos en cirugías de catarata, por ejemplo, este es un paciente que ya le hemos dilatado el ojito para colocarle la inyección previamente al inicio de la cirugía. Le podemos colocar lidocaína con o sin epinefrina, y también podemos ayudarnos de bupivacaína. Y esa bupivacaína también ayuda a de que la anestesia perdure por mucho más tiempo. En anestesia, en lo que es ese tipo de inyecciones, no solamente va a disminuir el dolor o va a anular completamente el dolor al paciente, sino también anestesia a los músculos y a los nervios que inervan estos músculos. De esta manera, el paciente se va a quedar con el ojo congelado. Es decir, el paciente, yo le digo que mira a la derecha y a la izquierda, y este ojo que está con la anestesia no se va a mover, pero el otro ojo que no se colocó anestesia puede moverse de derecha a izquierda. Para este tipo de inyecciones suelen ser muy riesgosas, pero son cosas de que siempre lo colocamos de rutina. Entonces, un oftalmólogo que coloque este tipo de inyección tiene que colocar siempre sabiendo en qué lugar o en qué posición está, ya que durante la inyección podemos causar sangrados, podemos tener hemorragias retropulvares, es decir, rompo uno de estos vasos y se empieza a llenar de sangre toda esta zona de acá y aumenta la presión intraocular, el paciente puede quedar ciego en caso de que no se le atienda a tiempo. O con esta aguja larga puedo inyectarlo a la meninges del nervio óptico y de esta manera la anestesia puede pasar hacia lo que es la vía central, al sistema nervioso central, y podemos ocasionar incluso hasta la muerte. Así que para todas las personas que van a colocar este tipo de inyección tienen que ser capacitadas. Muy bien, ya que hemos hablado de casi todas las formas de colocar medicamentos o de darle medicamentos a los pacientes para los ojos, vamos a hablar de algunas enfermedades. Vamos una por una, vamos empezando con el glaucoma. Para el glaucoma utilizamos 6 grupos de antihipertensivos oculares: los análogos de prostaglandinas, los beta bloqueadores, los alfa agonistas adrenérgicos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los parasimpático miméticos y los diuréticos osmóticos. Esos son los 6 grupos. En lo que son los análogos de prostaglandina tenemos al latanoprost. Imagínense una lata. La lata es el mejor análogo de prostaglandina que sirve para bajar la presión. Este te baja hasta un 40% de la presión ocular inicial. Y lo mejor de esto es de que solamente lo tienes que colocar una vez al día. Recordando nuevamente, al paciente que tiene glaucoma para toda la vida. Siempre el objetivo en casos de oftalmología es controlar la presión intraocular. La presión intraocular va de 10 hasta 20, o incluso dicen de 10 a 21 que está la PIO, presión intraocular. Entonces, los pacientes que suben más de 21, tenemos que bajarle la presión para evitar el glaucoma en caso que no lo tengan ya. En caso que el paciente tenga glaucoma, ya dependiendo de las lesiones que tenga por glaucoma, vamos disminuyendo menor de 18, menor de 16, menor de 14 o menor de 12, dependiendo de su grado de severidad. El latanoprost, al ser una gota, un medicamento que se coloca solamente una vez al día, todos los días, es el medicamento que tiene mejor adherencia que los otros compañeros. Tenemos a los beta bloqueadores,
como representante al timolol. El timolol se coloca 2 veces al día. También es muy bueno reduciendo la presión intraocular. Reduce más o menos hasta un 30% de la presión intraocular inicial. Lo bueno también, porque es bueno, es que se tiene que colocar 2 veces al día el timolol. ¿Dónde estaría contraindicado? Para todo paciente que no pueda usar betabloqueadores. Por ejemplo, pacientes que tengan asma o pacientes que tengan bradicardias por bloqueo aurículo-ventricular. Bradicardias por bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, todo paciente que va a utilizar un timolol, tenemos que preguntarle si tiene antecedentes de asma o tiene alguna arritmia o bradicardia que nos haga sospechar que tenga bloqueo del aurículo ventricular. Recuerden de que cuando uno se vuelve oftalmólogo, no deja de ser médico. Siempre hay que preguntar por todos los medicamentos que está usando, no solamente los de vía oral, sino también las inyecciones o las gotas que esté utilizando el paciente. Los alfa-2 agonistas adrenérgicos como la brimonidina, esto de acá se puede utilizar 2 o 3 veces al día. Lo bueno de la brimonidina es de que mejora mucho lo que es el campo visual a mantenerlo. Se sabe que el paciente que tiene lesiones por glaucoma va perdiendo poco a poco su campo visual. El campo visual del paciente, que puede estar completamente normal, empieza a reducirse de poco a poco desde la parte periférica hasta la parte central. Incluso no puede iniciar de esa manera, puede iniciar de repente con un simple escotoma nasal. El estadio final es cuando el paciente ve a través de un rollo o a través de un telescopio prácticamente, porque solamente ve muy bien, pero en el centro. Este es un paciente que ya está avanzado, llegó muy tarde. Entonces lo que hace la brimonidina, hay estudios que dicen que por lo menos lo poco que ha avanzado del glaucoma trata de contener las lesiones nerviosas hasta donde está allí. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica en oftalmología podemos utilizar de dos tipos, la dorzolamida y la acetosalamida. La dorzolamida por vía tópica, es decir, por gotas. Esto de acá se coloca 3 veces al día, de 2 o 3 veces al día. La acetosalamida es un diurético y esto es por vía oral. Al paciente yo le voy a recomendar una pastillita de 250 miligramos 3 veces al día, máximo por 2 a 3 días. ¿Por qué motivo? Es que la acetosalamida, al ser un diurético, va a disminuir por vía renal lo que es el potasio. Entonces al paciente le voy a pedir de que la acetosalamida lo tome junto con jugos, con refrescos, jugos que tengan potasio, por ejemplo, jugo de naranja, jugo de papaya o jugo de plátano. Entonces a estos pacientes tenemos que advertirles, siempre que vamos a dar un medicamento hay que advertir al paciente de las posibles consecuencias de usarlo y las posibles consecuencias también de no usarlo. Entonces las consecuencias de usarlo es que va a bajar el potasio. ¿El paciente qué es lo que va a sentir? Va a empezar con calambre, sensación de hormigueo en las manos o en los pies, o siente que al momento de mover el cuello siente un tirón en todo lo que es la espalda, puede sentir muchas cosas de la parte neurológica. Saber de que el paciente no tenga un problema renal, ya que los pacientes con problemas renales, de repente voy a tener que cambiar la cantidad de acetosalamida que está recibiendo. Y tener mucha atención en eso. Si tiene otro problema de que ya tiene el potasio bajo, es mejor no dar acetosalamida hasta no conocer el valor de potasio. Los parasimpáticos miméticos son medicamentos que hemos utilizado por mucho tiempo. Por más allá de 50 años, los parasimpáticos miméticos, en especial la pilocarpina, es el que produce la miosis. Y al producir la miosis, esto nos ayuda en el glaucoma agudo de ángulo abierto. Perdón, de ángulo cerrado. De ángulo cerrado. Los pacientes que tienen los pacientes que tienen midriasis, yo les doy la pilocarpina para provocar la miosis, para volver a colocar la pupila a su tamaño original. Más adelante, contestando una de las preguntas que ustedes me dejaron, les voy a explicar por qué es importante esto. El manitol también se utiliza como osmótico.
Este de acá se encarga de deshidrata al humor vítreo. Y una vez de que el humor vítreo está deshidratado, hay mayor espacio en el ojito para llevar el cristalino un poco hacia atrás y por lo tanto la que es la cámara anterior se amplía. Y esto hace de que haya más espacio para contener la presión ocular. El manitol como osmótico vía endovenosa me ayuda muchísimo a reducir la presión intraocular de manera rápida. Si tengo un paciente que está con mucho dolor, tiene 40 de presión ocular, un manitol, una botellita o media botellita de manitol administrado de manera lenta, en 1 o 2 horas ayuda muchísimo a reducir la presión intraocular y los dolores del paciente. Obviamente el manitol no es un tratamiento que podemos utilizar toda la vida, ¿no? Para eso están estas gotas de acá. El parasimpático mimético, la pilocarpina, solamente se coloca en el momento de agudeza, en el momento agudo, que veo la pupila que está bloqueada, que está vidriática. Si no, no tendría por qué colocar. Muy bien, ahora nos vamos a lo que son las infecciones oculares. Para todo lo que son infecciones oculares tenemos antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos, antivirales. En lo que son antibióticos podemos colocar varios. Podemos colocar quinolonas, que son para mí la arma preferida. Y de las quinolonas tenemos al ciprofloxacino y tenemos al moxifloxacino, que es de cuarta generación. ¿Cuál es la ventaja del moxi con el cipro? El cipro a veces tiene un poco de polvillo blanco en el gotero. Al momento de administrarlo, a veces los pacientes se quejan diciendo que queda como una especie de lágrima color blanca, entonces incluso queda después de agitarlo. El ciprofloxacino, a pesar de ser un tratamiento barato para el paciente, a veces puede ser un poco molestoso. El moxifloxacino, por los componentes que tiene, no deja esta tierrita, pero de todas maneras, siempre empezar con cipro. Siempre empezar con cipro. Si encuentro al paciente que ya empieza a hacer resistencia al ciprofloxacino y evidencio la resistencia con un cultivo, puedo subir a lo que es el moxifloxacino, que es de cuarta generación. ¿Qué otros antibióticos podemos utilizar? Podemos utilizar gentamicina. La gentamicina se utiliza a veces en los recién nacidos para prevenir algunas infecciones oculares que haya podido ser captadas en el canal de parto. Podemos utilizar tobramicina, que es algo que me gusta también utilizar mucho en pacientes pediátricos por los problemas del cipro, todo lo que son quinolonas. En verdad, en los niños también se podría utilizar quinolonas, porque la concentración es tan baja, el cipro es al 0.3%, el moxi al 0.5%. La concentración es tan baja del medicamento que realmente para causar algún tipo de daño sistémico es muy poco. Pero después cuando sucede algún problema, a veces dicen, ¿y por qué colocaste cipro? ¿Por qué colocaste moxi? Si era un niño, ¿no? Entonces, mejor para evitar problemas y también para después, en caso de que haya algún tipo de resistencia, subir de tobra a cipro o a moxi, siempre utilizar tobramicina en lo que son pediatría. Y esto de acá, que solamente le estoy hablando de gotas, también podría ser en ungüentos. En ungüentos también tenemos como antibióticos, tenemos a la tobramicina, tenemos al ciprofloxacino también en ungüento, tenemos a la terramicina, el terramisol, tenemos a la polimixina B, que eso más que todo va a funcionar después como antifúngico. Tenemos al cloranfenicol, y así podría ser una lista tremenda y no acabaríamos esta clase. En antibióticos para los ojos hay muchísimos y de muchas formas. No solamente en ungüento, también podemos colocar moxifloxacino en inyecciones, podemos colocar vancomicina. Vancomicina es un tratamiento que se utiliza para los endoftalmitis, es decir, tenemos que salvar al ojo de una infección ocular interna y tenemos que darle con todo. Entonces, por eso colocamos nuestra mejor arma para poder combatir las infecciones. Podemos colocar también ceftazidima,
a nivel ocular, gentamicina, también a nivel de inyecciones e infinidad, como les estaba comentando. Antiparasitarios. Antiparasitarios para los ojitos podemos colocar varios, ¿no? Y eso también depende. Sí que va a ser por vía oral o vamos a colocar alguna gotita. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una infección muy frecuente por un parásito que es la acantomoeba. La acantomoeba es el devorador de cerebros, ¿no? Que en algún momento habrán escuchado. No solamente devora los cerebros, sino también devora los ojos. La acantomoeba, ¿a quién le da? Al paciente que usa lentes de contacto y se haya metido lente de contacto, con los lentes de contacto puestos a una piscina o a un estanque de agua y que le haya caído de esta agua a los ojos. Pero no solamente eso, sino también a veces a los pacientes que tienen mala limpieza de los lentes de contacto con agua aparentemente potable. A los lentes de contacto los trata de lavar con esos y al final se queda con el parásito. El parásito se alimenta después de las bacterias que están en este líquido, o de las mismas bacterias de la flora conjuntival, la flora normal conjuntival, y empieza a atacar a la córnea. Entonces tenemos que dar antiparasitarios específicos para la acantomoeba. Por vía oral pueden ser, por ejemplo, para el tratamiento de toxoplasma. Puedo dar trimetoprim sulfametaxol, por ejemplo. Para los antivirales, voy a dar antivirales, el más conocido puedo dar aciclovir. El aciclovir puedo darlo tanto en ungüento, o sea, en crema, como puedo darlo también en forma de pastillas, en forma de vía oral. El aciclovir es el tratamiento, por así decirlo, barato, porque para lo que son infecciones virales, específicamente lo que es el herpes zóster o el herpes simple, hay tratamientos específicos. Actualmente yo quiero enseñarles solamente por esta ocasión lo que es el aciclovir, que es el tratamiento que tenemos que dar en caso no dispongamos de los tratamientos más avanzados, ¿no? El aciclovir de todas maneras también funciona para los antivirales. Tenemos para el herpes simple, el herpes zóster, podemos también utilizarlo para el citomegalovirus, aunque para el citomegalovirus también ya empieza a ser menos efectivo el aciclovir, pero de todas maneras funciona aunque sea un poquito. Y para lo que son antifúngicos, ya voy a administrar lo que les dije, la polimixina, puedo darle fluconazol, puedo darle natamicina. Entonces hay muchos medicamentos que puedo dar. Los antifúngicos, ¿para qué grupos son? Para Aspergillus, puedo darla para Cándida y así muchísimos hongos también que puedan atacar los ojitos. Muy bien, vamos a lo que es el síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco es una molestia, como decir, es un síndrome, puede ser causado por miles de cosas, incluso por cosas que hasta ahora no conocemos. El paciente, ¿de qué se queja cuando tiene síndrome de ojo seco? Incluso no hay una correlación clínico-paciente, ¿no? O sea, el paciente puede tener muchos fastidios y cuando vemos el ojo, al final no encontramos muchos signos o muy pocos signos, o los signos que encontramos no son como para tanto, para tener tantas quejas del paciente. Incluso lo contrario, el paciente puede tener ojo seco, síndrome de ojo seco, y sin embargo el paciente no tener ningún tipo de molestia. Entonces lo que es el síndrome de ojo seco siempre hay que tomarlo por pinza, porque nuestro paciente puede recibir tratamiento de por vida como solamente por tratamiento momentáneo. El tratamiento para el ojo seco puede ser en gotas, usualmente yo recomiendo lubricantes. Los lubricantes, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser hialuronato de sodio, tenemos a la carboximetilcelulosa, tenemos a la ipromelosa y más medicamentos así, ¿no? Entonces todos estos medicamentos yo le puedo dar una gotita, como realmente no son medicamentos,
yo puedo darle las veces que yo quiera. Usualmente puedo darlo cada 6 horas, solamente por el periodo de molestias. Si es que hay muchas molestias, puedo darlo cada 4 horas o cada 2 horas. Si es que solamente lo va a utilizar de manera eventual, cada 24 horas, cada 12 horas, al final depende mucho el uso de estos lubricantes por el mismo paciente. Ahora, estos lubricantes también pueden venir en presentación gel. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una úlcera en la córnea y yo quiero que esa úlcera se vaya repitalizando lo más pronto posible. Entonces puedo utilizar geles que el paciente va a utilizar al dormir o apenas al despertar. La función de los geles como lubricantes es mantenerse el mayor tiempo posible en la superficie ocular. Las gotitas funcionan bien, pero solamente quedan en la superficie ocular 15 minutos o menos. 15 minutos o menos. Entonces, la sensación de mejoría es para este tiempo. Además, el gel que lo voy a colocar durante toda la noche, como el ojito va a estar cerrado, entonces el gel actúa lubricando, reparando las zonas que están desepitelizadas. Lubricantes artificiales, ¿no? Las gotas pueden venir como lubricantes artificiales, que ya fueron lo que hemos hablado acá. Pero también podemos utilizar como gotas al suero autólogo, es decir, del mismo tubo de sangre que nosotros nos sacamos, al tubito de sangre, nosotros lo mandamos a centrifugar y del centrifugado se forman 3 capas. Una capa de glóbulos rojos, que es la capa más pesada, por lo tanto la parte final. Una capa de glóbulos blancos, y una tercera capa que suele ser transparente, en algunas otras ocasiones no, que es de plasma. Entonces, en lo que es oftalmología, este plasma nos ayuda mucho para colocarlo directamente en los ojitos de los pacientes. ¿Cuál es la ventaja del plasma frente a los lubricantes artificiales? Es que el plasma no solamente va a hidratar la zona, sino también va a repararla porque tiene factores de crecimiento. Tienen anti, ¿cómo decirlo? Sirve también para disminuir el dolor, la inflamación, antiinflamatorios naturales, ¿no? Entonces, de esa manera ayudamos muchísimo al paciente. Suero autólogo, ¿en qué paciente puedo utilizarlo? En pacientes que requieran de manera crónica, pacientes que no alcanza su presupuesto para colocarse lubricantes artificiales. Entonces, de su misma sangre es que preparo el plasma, ¿no? Este plasma le doy al paciente dentro de una caja hermética y fría, porque el suero autólogo tiene que mantenerse frío, por lo menos a unos 4 grados centígrados, para que no se deteriore. Y el paciente lo puede utilizar, lo saca de su cajita de la refri y se va colocando las gotitas. Entonces el lubricante solamente va a cubrir una zona, una pequeña zona de donde está la herida, y el suero autólogo ayuda mucho a reparar la herida con mayor velocidad. La uveitis. La uveitis es la inflamación o la infección de la capa media del ojo. Nuestro ojo tiene 3 capas. Tiene la capa externa, que vendría a ser la córnea escleral. Tiene una capa profunda, que es la zona neurosensorial, que vendría a ser ya la retina. Y una capa intermedia, que es la úvea. Se llama uvea porque tiene color de uva, es negrito, es morado en algunas personas. La uvea tiene alacoroides, en la parte vascular, alacoroides, al cuerpo ciliar y al iris. Entonces nosotros el medicamento que vamos a utilizar es para cualquiera de estas 3 capas. Alacoroides, al cuerpo ciliar o al iris. Cualquiera de esta inflamación va a causarme una uveitis, anterior, media o posterior. Entonces, por ejemplo, podemos tener a un paciente que tiene una uveitis de origen infecciosa o también una uveitis de origen inflamatorio. Inflamatorio, por ejemplo, puedo tener a un paciente
que tiene un síndrome de Reiter. Recuerden la tríada de Reiter, que son tres cosas, ¿no? El ojo rojo, que tiene uretritis y que tiene artritis. Para que sea un síndrome de Reiter verdadero, la artritis tiene que ser una artritis reactiva. La uretritis en ciertas ocasiones puede presentarse o no. Y el ojo rojo puede ser por dos cosas, por una conjuntivitis o puede ser por una uveitis. Y el ojo rojo se da por un reflejo, por así decirlo, inflamatorio del mismo ojito. Si es que es una conjuntivitis, no pasa nada, todo tranquilo. El cambio, si es que es una uveitis, hay riesgo de que el iris, tenemos acá el globo ocular, acá estoy pintando al iris, acá tenemos a la niña del ojo, que es la pupila, y detrás de la niña del ojo tenemos al cristalino. Obviamente este dibujo no está proporcional, pero es para darles a entender de que cuando hay inflamación del iris, el iris puede pegarse hacia adelante por la misma inflamación y formar sinequias. Estas sinequias se llaman sinequias anteriores cuando se pegan hacia la córnea, o también pueden formarse sinequias posteriores. Cuando son sinequias posteriores es porque se ha pegado hacia el cristalino, sinequias posteriores. ¿Cuál es el problema de esas sinequias? Las sinequias anteriores, el problema es que el humor acuoso que debería pasar por acá, con dirección hacia el ángulo herido corneal, las sinequias van a impedir de manera libre este pasaje y por lo tanto la presión intraocular puede subir del paciente. Si tengo un paciente que tiene sinequias posteriores, recuerden que el humor acuoso se produce acá en el cuerpo ciliar. Entonces este cuerpo ciliar también va a producir humor acuoso y puede aumentar también la presión intraocular. Pero no solamente eso, sino también al momento de que el paciente tiene contacto el cristalino con el iris, el cristalino empieza a opacarse justo desde el mismo lugar donde está haciendo contacto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que voy a dar a mi paciente si tiene una iritis, ¿no? Un paciente que tenemos, por ejemplo, otro caso, tenemos un paciente que tiene HLA-B27 positivo y estoy con un paciente que tiene dolor de las caderas, tiene un problema en la columna vertebral y es un varón. Entonces estoy hablando de un paciente reumatológico. Un paciente reumatológico. Entonces a este paciente, aparte del tratamiento sistémico que le voy a dar, aparte del tratamiento sistémico, también tengo que llevarlo al oftalmólogo y revisarle los ojitos, porque los pacientes que tienen HLA-B27 positivo en reumatología suelen presentarse con uveitis. ¿Cuál es el tratamiento que le voy a dar a un paciente con uveitis? Como antiinflamatorio puedo darle corticoides, especialmente la prednisolona. Recuerden que la prednisolona, al ser un corticoide, no solamente va a disminuir la inflamación ocular, sino también va a aumentar la presión intraocular. Va a disminuir la inflamación, pero aumenta la presión. Entonces, a estos pacientes siempre tiene que ser revisado por un oftalmólogo para valorar qué cantidad, qué frecuencia de gotas va a recibir el paciente, ¿no? De origen infeccioso, ¿qué puede ser? Un paciente que tenga tuberculosis en coroides, paciente que tiene toxoplasma en coroides, paciente que también tiene toxoplasma en iris. Cualquier tipo de infección también puede afectar estas vías, ¿no? Entonces tengo que dar sus antibióticos, antivirales, por ejemplo, si es un citomegalovirus, que puede ocasionar también una vitritis, una infección intermedia, inflamación intermedia. Todas estas infecciones tienen que ser con tratamientos específicos. Y para lo que es retina, también depende mucho para qué lo voy a usar, ¿no? Si es un paciente que tiene degeneración macular asociada a la edad, paciente con retinopatía del diabético, paciente con oclusión venosa o tiene oclusión arterial,
paciente que tiene toxoplasmosis, paciente que tiene citomegalovirus, paciente que tiene tuberculosis, y etcétera. Cualquier cosa que afecte la retina, tengo que dar un tratamiento específico. Para la degeneración macular puedo hacer varios tratamientos. Puedo usar láser, puedo usar intravitreos. Intravitreos significa las inyecciones intravítreas que estuve explicando antes. Los anti-VEGF, que se pueden colocar una vez al mes o una vez cada 2 meses durante 3-4 dosis seguidas. Esto va a ayudar a disminuir la degeneración macular del paciente. La degeneración macular se presenta como el paciente que va disminuyendo su visión de poco a poco. Entonces, por esta disminución de la visión central, es que necesito darle tratamiento para que esto no siga perjudicando. Por vía oral puedo darle omega 3, puedo darle omega 6 o puedo darle luteína también. Por vía oral, una vez al día, en los desayunos, hay cápsulas que ya vienen con estos preparados para poder disminuir o por lo menos ayudar a disminuir la degeneración macular, la oxidación. Esto también tiene antioxidantes, vitaminas. También tiene un gran pool de vitaminas, antioxidantes para poder disminuir la oxidación de la degeneración macular. Pacientes con retinopatía diabética pueden complicarse mucho con glaucoma neovascular, es decir, el iris, que no debería tener vasos, empiezan a crecer vasos sanguíneos en la parte superficial del mismo iris. No estoy hablando de la córnea, por si acaso, sino en el iris. Y crecen vasos gruesos. Estos vasos gruesos, en cualquier momento, cualquiera de estos se revientan y puede causar un ifema. Incluso los mismos vasos, como son gruesos, tapan parte de la malla trabecular y hacen aumentar la presión intraocular. Entonces, a los pacientes con retinopatía diabética, en caso que sea proliferativa, puedo colocar láser. El tratamiento también puede ser los anti-VEGF. Y si tiene glaucoma, obviamente voy a darle antiglaucomatosos que ya hemos repasado, dependiendo del tipo de glaucoma, dependiendo del tipo de presentación de glaucoma que esté teniendo el paciente. Para los pacientes que tienen oclusión de la arteria, oclusión de la vena central de la retina, también funcionan mucho los anti-VEGF. Una vez que ocurre una oclusión, es difícil hacer un tratamiento. El paciente muchas veces disminuye la visión y es para siempre. Es como si tuviera un infarto. En un paciente que tiene un infarto en el cerebro, en algunas veces, como el cerebro es altamente irrigado y tiene muchas colaterales, un paciente que tiene un infarto puede poco a poco, con rehabilitación, mejorar los movimientos, ¿no? Los movimientos de un brazo, de la pierna o de ambas piernas, dependiendo del lugar donde haya tenido el infarto, ¿no? O tumor. En cambio, el paciente que tiene oclusión venosa o oclusión arterial, el anti-VEGF más bien solamente me va a servir para evitar la neovascularización. Entonces, la neovascularización a la larga también me va a producir un glaucoma neovascular en caso que el paciente no se trate. No solamente no va a ver el paciente, sino va a doler y ese ojo en cualquier momento, si no se trata la presión, puede reventar y tendremos que sacar el ojito. Entonces, para estos pacientes la opción son los anti-VEGF. Hacerle entender que el paciente, que a pesar que no ve, tiene que ir con un oftalmólogo para evaluar qué tratamientos puede tener ese ojito. A pesar de que no hay visión, todavía hay ojo y hay que perdurar el mayor tiempo posible ese ojo a pesar que no vea. O por lo menos tenerlo en el rostro, tener ese ojo hasta que no duela. Y bueno, el tratamiento de toxoplasmosis, trimetoprim sulfametaxol, eso también sirve por vía oral. A veces también podemos colocar vía intravítrea, también podemos colocar antiinflamatorios para disminuir la inflamación mientras que estamos matando al bicho. A los pacientes de que tienen, por ejemplo, VIH, antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, tienen que pasar por oftalmología. Hay veces de que nosotros decimos, prioriza la vida antes que el ojo. Y esa es una frase que siempre utilizamos en oftalmología. Pero si es que vemos de que el paciente todavía su vida no peligra,
tenemos que llevarlo al oftalmólogo antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué motivo? De repente el paciente tiene una toxoplasmosis que no ha sido identificada previamente, porque tiene las defensas bajas. Y una vez de que las defensas nuevamente empiezan a reformarse, a regruparse, atacan con fuerza la toxoplasmosis y puede causar mucho daño a nivel ocular en el paciente. Entonces, tener mucha precaución en los pacientes que van a iniciar antirretrovirales. También conocer, por ejemplo, los tratamientos que podríamos dar de manera sistémica y podría afectar los ojitos, ¿no? De manera sistémica podríamos dar, por ejemplo, no sé, tratamiento antituberculosis. Entonces hay que saber de que el etambutol puede causar una neuritis óptica. Esto tiene que saberlo el paciente. No solamente estoy dando un tratamiento que afecta solamente al bicho, sino también va a la circulación de todo el cuerpo y tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces el paciente siempre tiene que tener un tratamiento, a veces le dan vitamina B6 o algún tipo de complejo B para que el paciente reduzca la posibilidad de tener una neuritis óptica por el uso de medicamentos antituberculosis. Recuerden que los pacientes con alcoholismo, hay veces de que por cuestiones de dinero, tratan de comprar el alcohol que sea. A veces compran, bueno, acá en Perú le decimos cañazo, al alcohol que es de mala calidad. O el alcohol que puede tener alta cantidad de metanol. Y esto puede causar una neuritis óptica medicamentosa. En este caso, bueno, no es medicamento, pero se le dice medicamentosa o tóxica, en este caso por el uso de metanol. Muy bien, entonces ahora vamos a la parte final. Vamos a responder preguntas que me dejaron previamente. Y cuando termine de resolver estas preguntas, también vamos a resolver algunas preguntas que hayan quedado de la charla, que pueden ir escribiendo en el chat. Muy bien, la pregunta que me dijeron, ¿en qué caso se recomienda el uso de ungüentos y en qué caso se contraindica? ¿Cuál es la ventaja del ungüento frente a la gota? El ungüento usualmente es más aceitoso, ¿no? Entonces, al ser más aceitoso, perdura más tiempo en el ojito. Y la ventaja de ser aceitoso es que no solamente lo voy a utilizar en la parte meramente ocular, sino también se puede utilizar en la piel de los párpados para combatir ciertas infecciones, por ejemplo, parasitarias por Demodex. Podemos utilizar algún tipo de tratamiento antibiótico para estos pacientes, ¿no? Ya sé que el Demodex es un parásito, pero también podemos utilizar un antibiótico para poder disminuir la carga de esta. El paciente que también utiliza ungüento puede utilizarlo durante las noches, entonces el tratamiento perdura durante toda la noche, ya no necesito que el paciente se esté levantando a cada rato para colocarse las gotas, sino solamente se le coloca el ungüento y ya. Por ejemplo, pacientes también de que tienen un cuerpo extraño, se le metió una esquirla de metal, yo retiro y durante el retiro yo noto que hay una úlcera corneal, entonces también puedo colocar un ungüento, parche ese ojito y al día siguiente a su control, ¿no? ¿Cuándo se contraindicaría el uso de ungüentos? Para empezar, ¿cuándo contraindico el uso de parche? Parche está completamente contraindicado y en algún momento fue pregunta del MIR, está completamente contraindicado en infecciones activas. En infecciones activas. Yo voy a utilizar antibióticos, eso sí, pero no parche. No parche, cuando hay una infección activa. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene una erosión o ha tenido una escoriación por un material estéril en el ojito, puedo utilizar parche y antibiótico en ungüento o en gotas. Pero si no, no. El ungüento, ¿cuándo más también está contraindicado? Cuando tengo al ojo abierto. Ya la esquirla no solamente pasó a la córnea, sino también le hizo agujero. ¿Cómo me doy cuenta que hizo agujero? Porque el iris ya está tapando ese agujero y veo al iris salir de este mismo agujero. Eso me indica que ha habido una perforación ocular.
En este caso, en caso que haya sido de manera estéril o por lo menos muy rápida o limpia, por así decirlo, a este paciente voy a tratar de parcharlo. Lo parcho así nomás y lo envío con el oftalmólogo lo más urgente para que le haga una cirugía. El iris tiene que colocarlo en el lugar donde debería estar y cerrar esta herida para que el paciente no pierda más humor acuoso por esta vía. La presión intraocular puede disminuir mucho, puede disminuir tanto, que incluso puede ocasionar desprendimientos de retina. La retina se desprende. Entonces, el ungüento, ¿por qué no se puede utilizar? Porque el ungüento no está hecho para colocarlo dentro del ojo, solamente por la parte superficial. Si este ungüento ingresa al ojo, sus mismos aceites, los mismos preservantes, pueden causar mucho daño más que bien. Entonces, mucha atención en los pacientes que tienen sospecha de algún tipo de perforación intraocular. Pacientes que tienen acá, por ejemplo, un clavo metido, no le puedo colocar ungüento. Paciente que tiene, que fue golpeado de una piedra y veo que hay mucha sangre en la parte de la esclera, incluso veo como una especie de gel que está saliendo a partir de allí, sumamente contraindicado el uso de ungüentos. ¿Por qué los fármacos midriáticos y cicloplégicos no se pueden utilizar en un paciente que presente ángulo de cámara anterior estrecho? En verdad sí se pueden utilizar. Sí se puede utilizar. Hay pacientes que tienen el ángulo estrecho. ¿Ángulo estrecho qué cosa quiere decir? El ángulo es lo que forma entre lo que es el iris y la córnea. Este de acá es el ángulo iridocorneal. Normalmente el ángulo iridocorneal tiene que tener cierta cantidad de grados, así como si fuera un triángulo, el borde de un triángulo tiene cierta cantidad de grados. Hay pacientes que tienen ojos pequeños y los ángulos iridocorneales estrechos, es decir, menos de 25, incluso menos de 20 grados. Entonces, en estos pacientes, al momento de que la pupila se dilata, la niña del ojo se retrae, ustedes pueden buscar uno de mis videos en oftalmodosis en YouTube. Pues ahí tengo unas animaciones. ¿Qué cosa es lo que pasa? De que cuando el iris se retrae, cuando la pupila, la niña del ojo, se agranda, el iris se retrae como si fuera un acordeón. Y es en esta zona, el ángulo iridocorneal, donde el cuerpo ciliar produce el humor acuoso. Pasa de la cámara posterior hacia la cámara anterior y es reabsorbido por la malla trabecular que se ubica en el ángulo iridocorneal. Imaginemos a un paciente que tiene el ángulo estrecho. Cuando se dilata la pupila, este ángulo se vuelve mucho más estrecho y el líquido que tiene que pasar por acá pasa con dificultad. Pasa poquito y otro poquito se va quedando. Entonces esto hace de que la presión intraocular suba mucho. ¿Qué puedo hacer para impedir esto? Al paciente que tiene incluso un ángulo iridocorneal estrecho y está presentando en este momento glaucoma agudo de ángulo estrecho, yo voy a hacer de que la pupila pase de estar dilatada a estar contraída, de desenvolver al acordeón, por así decirlo. Entonces para esto voy a utilizar pilocarpina. La pilocarpina me ayuda a que la pupila vuelva a ser chiquita, ¿no? Y el iris se vuelva a estirar. El paciente que yo quiero hacerle un fondo de ojo y tiene el ángulo estrecho, puedo hacer dos cosas. En el ángulo iridocorneal puedo aplicarle un láser justo en esta zona de acá. Entonces, en el momento de que el iris se forma así en forma de rechonchita, no solamente el líquido del humor acuoso va a pasar a través de la pupila, llegando a la cámara anterior y después a la malla trabecular, sino va a hacerlo también a través de este bypass artificial que estamos creando por este agujero que se llama iridoplastia. Entonces, con esta iridoplastia láser, el paciente previene los ataques agudos de glaucoma. De repente no los detiene completamente, pero los detiene. Entonces, una vez que el paciente tiene este agujero, ya con seguridad puedo darle midriáticos para poder ver por dentro del ojito. Y en caso de que no tenga el láser en este momento, yo puedo darle algún tratamiento para bajar la presión intraocular. Por ejemplo, le voy dando acetosalamida para que vaya tomando. Y mientras que va haciendo efecto, le voy dando un midriático, ¿no?
midriático o ciclopléjico. Otra cosita, hablando de los midriáticos, recordemos que la atropina causa dilatación pupilar por 2 semanas. Yo le doy una sola gotita y con ese tratamiento, 1 o 2 semanas el ojito queda dilatado. Ya sea poco o sea mucho, dependiendo de la cantidad de tiempo que también se haya colocado el paciente la atropina. Mucho cuidado con estos pacientes porque la atropina también se utiliza para el dolor, disminuye el dolor en pacientes con uveitis. Entonces, tener mucho cuidado con esto porque a veces el paciente piensa de que se usa la atropina para todo lo que es dolor y se está colocando y de esa manera se autoinduce un glaucoma. Tener mucho cuidado con los pacientes que se automedican. La otra pregunta dice, además de glaucoma, ¿en qué otros trastornos oculares se utilizan los hipotensores oculares? Recordemos la definición de glaucoma. Glaucoma es una neuropatía óptica crónica, progresiva. Es una neuropatía óptica crónica, progresiva y que siempre me va a llevar a la ceguera. Acá el problema está en la capa de células ganglionares. Empiezan a disminuir la cantidad de capa y por lo tanto la relación copa-disco, o es decir, el grosor de mi nervio óptico, empieza a ser cada vez más delgado. Y esto es el glaucoma en sí. Recordemos de que el glaucoma no solamente se presenta en pacientes que tienen presiones oculares altas. Acá tenemos, por ejemplo, la tabla de Pío y acá tenemos la cantidad de población, ¿no? La cantidad de personas. Entonces, hay pacientes que empiezan a tener presiones de esta manera. La gran mayoría de personas tienen las presiones oculares entre 10 y 21. Eso es lo normal. Sin embargo, hay personas que tienen menos de 21 y hacen glaucoma, como también hay personas que tienen más de 21 y no tienen glaucoma. Entonces tenemos acá otra gráfica. Hay pacientes que tienen glaucoma, voy a coger otro color, tienen glaucoma a tensión normal, o incluso a tensión baja. Hay glaucoma a tensión normal, a tensión baja. Hay pacientes que tienen glaucoma con presiones altas, es el glaucoma clásicos, como también hay personas que tienen presiones altas y nunca hacen glaucoma. Obviamente de que a partir de cierto punto ya la gran mayoría de personas ya están haciendo glaucoma, ¿no? Entonces, los antiglaucomatosos no solamente se va a utilizar en pacientes con glaucoma, sino también se puede utilizar en estos pacientes que tienen hipertensión ocular sin glaucoma. ¿En quién va a utilizarlo? En pacientes que tienen presiones altas, no tan altas de repente, pero tienen presiones altas, pero todavía no han desarrollado glaucoma o de repente nunca desarrollarán glaucoma. Pero de todas maneras yo prefiero al paciente prevenir. Es mejor prevenir, porque una vez que empieza el glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva de la apoptosis de las células ganglionares. Y el otro punto de acá es que es irreversible. Todo el daño que hace glaucoma es totalmente irreversible. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué estos 3 puntos suspensivos? Es porque el tratamiento para glaucoma también se puede utilizar para otras cosas y no solamente para el glaucoma mismo, ¿no? Por ejemplo, el manitol no solamente me va a deshidratar el humor vítreo, ¿no? También reduce la presión intracraneal, puede también reducir la presión arterial del paciente porque actúa también como diurético, entonces el paciente lo hace orinar, deshidratar, ¿no? Pero también todo lo que son análogos de prostaglandinas, como el latanoprost, brimatoprost, travoprost, tiene un efecto secundario que puede ser utilizado en estética. Los análogos de prostaglandinas alargan las pestañas, hacen tricomegalia.
Una dosis muy pequeña que a veces se utiliza de manera comercial se puede colocar en la base de las pestañas o en la base de los párpados y esto ayuda a que las pestañas crezcan un poco más y sean más gruesas. Eso en ese sentido estético. Obviamente, esto tiene que ser controlado. Como es un medicamento que baja la presión ocular, tiene que ser controlado también por un oftalmólogo si hay algún paciente o alguna paciente que quiera utilizarlo. ¿Cuál es el tratamiento para prevenir pterigium o cuál es el tratamiento para mantenerlo? 5 cosas acá. El tratamiento para el pterigium es quirúrgico, 100%. No hay nada más. Si tú no quieres tener pterigium, te operas. Cuando tienes pterigium, obviamente, ¿no? Y para mantenerlo, evitar lo que son, evitar el polvo, evitar la sequedad ocular, evitar la luz solar, luz ultravioleta, evitar el viento. Entonces, cualquiera de estas cuatro cosas va a causar inflamación ocular. Entonces, si es que no estoy evitando nada de esto, el paciente trabaja, de todas maneras tiene que seguir trabajando en la calle, no usa sombrero, no usa lentes para el sol, entonces este paciente va a estar con los ojos rojos. Y para el tratamiento de ojo rojo voy a utilizar lubricantes oculares o incluso corticoides, dependiendo del grado de qué tan rojo esté, ¿no? Entonces aquí están mis 5 tratamientos. Quirúrgico y evitar polvo, sequedad ocular, luz ultravioleta y el viento. Obviamente el quirúrgico también disponemos dependiendo del grado, ¿no? Si es grado 0 o grado 1, no necesita operarse, todavía está muy chiquito. Le puedo dar de repente lubricantes o corticoides, dependiendo si es que hay mucha inflamación o poca inflamación, para mantenerlo. Y control cada año. Si es grado 2, el paciente ya se puede operar. Si el paciente no desea operarse, no importa, no es urgente. Le doy lubricantes o corticoides en caso de lo necesite y el próximo año, si es que ya está en grado 3, lo opero. Si por usar reiteradas veces ungüento de tobramicina y dexametasona para orzuelos no hay respuesta al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento de elección? El tratamiento de ungüento, tobramicina y dexametasona, es más que todo por la dexametasona y la tobramicina, que ambos ayudan a disminuir la inflamación. Recuerden de que el chalacio, en este caso, chalacio y los orzuelos son distintos. El tratamiento del orzuelo es antibiótico, puramente antibiótico, no necesita la dexametasona. Recordemos que la dexametasona como corticoide es uno de los que más suben la presión intraocular. Así que esto no debe ser tampoco dado de manera así como si fuera a comprar un caramelo para la tos en las farmacias, no debería ser vendido así. Es una dexametasona, puede causar glaucomas y mucha gente no lo sabe. Incluso los mismos farmacéuticos, solamente por ganar dinero, en ese momento lo venden. Entonces, a los pacientes que ustedes noten que estén con orzuelos, de todas maneras el tratamiento es visto por un médico general, puede ser tratado por un médico general, pero ante la duda llevarlo con un oftalmólogo. Si ustedes ya tienen mi Instagram, es oftalmodosis, me pueden consultar por allí de manera gratuita. Si ustedes están estudiando medicina o optometría, de manera gratuita les puedo asesorar. El orzuelo, el tratamiento es antibiótico. Para el chalación, el tratamiento es antiinflamatorio. El orzuelo es una infección. El chalación es una inflamación. El orzuelo ataca las glándulas de Seyss y de Moll. El chalación es una inflamación de las glándulas de meibomio. Entonces, al paciente que tiene
uso de tobramicina y dexametasona, por ejemplo, reiteradas veces y no cede al tratamiento, es que de repente no es un orzuelo. Los orzuelos disminuyen muchas veces. Muy raro que haya una resistencia antibiótica ante un orzuelo, porque la gran mayoría es Staphylococcus aureus del mismo sistema y es no resistente. O sea, cualquier antibiótico es efectivo. En cambio, el chalazion, el antiinflamatorio, sirve para poder reducir el tamaño, pero si a cabo de 2 semanas no ha reducido por lo menos 2 milímetros, tengo que entrar a hacer operaciones a sacar el chalazion. Chalazion es un quiste de la glándula de mebumio. El orzuelo también puede complicarse con pus, y si tiene pus, tengo que debridarlo o sacar la pus también en esas operaciones. Pero de preferencia al paciente siempre voy a preferir el tratamiento médico antes que el quirúrgico. ¿Qué corticoide tópico es el más usado en una conjuntivitis alérgica? Lo que más usamos en conjuntivitis alérgica son los antialérgicos. Corticoide tópico, de preferencia uno muy suavecito que no suba mucho la presión, por ejemplo una fluorometalona. O también puede ser un loteprednol. Esos son corticoides de baja potencia que ayudan a disminuir el ojito rojo de los pacientes con algún tipo de alergia sin elevar mucho la presión intraocular o casi nada. Ahora, hablando de antialérgicos, ¿qué tratamiento puedo utilizar antialérgicos? Puedo utilizar olopatadina. Olopatadina, que lo coloco una gotita solamente en las noches antes de irse a dormir. De a partir de 2 semanas ya el paciente empieza a tener mejorías. Lo puedo utilizar 2-3 meses también. En caso de resistencia antibiótica, ¿cuál es el antibiótico de amplio espectro que recomienda? Muy bien, como les dije antes, primero yo empiezo con cipro. Incluso si es que es una infección muy leve, empiezo con tobramicina. De ahí paso a ciprofloxacino. De ahí paso a moxifloxacino. Y obviamente, si es que se trata de una endoftalmitis, que eso significa que el paciente por una infección ocular puede perder la vista, me salto todo esto y voy directamente a la vancomicina con ceftazidima para atacar todo de todos lados, ceftazidima, intravítreas. Incluso puedo utilizar dexametasona. Dexametasona en líquido, ¿no? En ampollita. También podemos colocarlo dentro del ojo para prevenir el avance de la endoftalmitis. Muy bien, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento. De verdad que la clase ha sido un poco larga. Todo lo que es oftalmología, hay un montón de medicamentos, incluso a pesar de que yo siempre estoy utilizando los mismos medicamentos casi siempre, de vez en cuando hay que leer un poco más para seguir aprendiendo de los tratamientos más específicos. Este de acá es mi canal de YouTube, Oftalmodosis, para los que quieran ver algunos otros videos que haya hecho anteriormente. Y esta de acá son mis redes sociales. Y estoy encantado de que ustedes se hayan quedado conmigo para poder seguir aprendiendo de oftalmología. Muchísimas gracias.